No, no, muchas gracias, muchas gracias. Principalmente, bueno, vengo en representación de mi querida Universidad de Cuenca, soy docente titular allá, con una invitación del Centro Grafológico del Sur, de Marcela Almirón, que con todo gusto la atendimos a poder participar en estas jornadas, la de criminalística documental y el congreso pues, en grafología, enneagrama y psicología. Así que un gusto compartir con colegas de diferentes espacios. La gran pregunta que te voy a hacer es esto de las técnicas de investigación del delito, ¿no? Porque ¿cómo funciona justamente o cómo son esas técnicas, por un lado, allí en Ecuador, y con qué realidad uno se encuentra quizás aquí en nuestro país, ¿no? Si hay alguna semejanza en cuanto a estas técnicas en cuanto al delito. Bueno, nosotros seguimos siempre protocolos o intentamos seguirlo a nivel internacional para la investigación del delito. Específicamente mi campo hace relación a la criminalística documental, es decir, al análisis de documentos, alteraciones, firmas, manuscritos, documentos, incluso huellas digitales. Y lo que seguimos son ciertos protocolos, ciertos parámetros en la mayoría de países. Yo creo que encontramos todavía algunas deficiencias, no solamente en la investigación, también en la administración de justicia, y es justamente que tratamos de aportar desde los diferentes espacios para que la administración de justicia en su momento pueda tomar una determinación, ¿no? Adecuada, ¿no? Apegada a la realidad. Claro. Pero falencias las encontramos en muchos lugares, ¿no? En Ecuador, en diferentes países, porque tenemos que tener un conocimiento adecuado de cada una de estas áreas y una aplicación también adecuada. El área que manejo yo, que es la criminalística documental, y dentro de esa área la grafoscopía, son unos términos un poco complejos. Sí, esa área, yo siempre lo manifiesto, es un área que nos lleva a conclusiones de carácter exacto. ¿Sí? Esas conclusiones de carácter exacto no pueden tener una o dos respuestas, no pueden tener dos conclusiones. Justamente porque son de carácter técnico. Sin embargo, en los diferentes países, y el Ecuador no escapa de aquello lastimosamente, encontramos incluso una o dos conclusiones, y eso pues es justamente lo que tenemos que corregir. Falta de aplicación de los métodos, falta de conocimiento, y nos lleva también a errores en el campo de la administración de justicia, ¿no? Juan, la mayor falencia quizás sea esta falta de conocimiento, ¿no? A la hora de poder aplicar estas técnicas en cuanto hablamos de delito. Absolutamente. Y ojo, ¿no? Siempre va de mano también de la ética, ¿no? Si es que incluso no conocemos, pues no podemos nosotros trabajar en un área de esa manera, porque te voy a poner un ejemplo, permíteme. Cuando tú tienes algún documento que ha sufrido algún tipo de alteración, eso puede tener una trascendencia de carácter penal, es decir, la privación de la libertad de las personas en el campo de la administración de justicia. Si tú desconoces y realizas un análisis sin sustento científico, y vamos a suponer que es un documento que no ha sufrido una alteración, pero se establece a través de un informe, esa persona puede ser privada de la libertad. Entonces, para mí el conocimiento incluso va de la mano de la ética. O si no conocemos, también estamos yendo en contra de aquello, ¿no? ¿Cómo actúa la grafología entonces en un proceso de investigación de un delito? Mira, la pregunta es muy interesante, porque en el Ecuador se aplica más la grafoscopía. Hay que entenderlo, la grafología y la grafoscopía. La grafología, el conocimiento de la personalidad a través de la escritura, y la grafoscopía es establecer la autoría de ciertos escritos, de ciertas firmas. Es decir, si es que un documento, por ejemplo, en un momento determinado ha sido escrito por tu persona o no. Y nosotros determinamos a través de rasgos inconscientes que tenemos nosotros, que dejamos ahí, si esos escritos pertenecen o no a tu autoría. Es impresionante. Es bastante interesante, y de hecho, mira, entiendo que pasa en muchos países. Uno va a una entidad financiera, a un banco, ¿sí? Con un cheque, algún tipo de documento, y cuando giras un cheque, firmas, lo primero que te dicen en una entidad financiera es, por favor, que la firma se parezca a la de la cédula, del DNI, etc. Claro. Es lo primero que te dicen. Lo que yo siempre manifiesto, eso es lo más inseguro que tenemos, porque quien te falsifica te imita, va a tratar de hacer algo muy similar. Mientras que una firma, la tuya, si tú repites aquí 10 firmas o en cualquier lugar, esas firmas, ninguna se parece a otra. Nunca realizas una firma exacta. Por lo tanto, por ejemplo, lo que sucede en los bancos es lo más inseguro para cada uno de nosotros. Entonces, es muy interesante
nosotros buscamos esos trazos inconscientes, esa firma gestual, idiotismos, se denomina también, es una palabra bastante interesante también, y buscamos aquello en cada una de nuestros estudios, de nuestros análisis. Es impresionante realmente todo lo que se puede hacer con simplemente, uno dice simplemente con la escritura, pero el poder que tiene, ¿no? A su vez, la escritura en cualquier tipo de análisis, ¿no? Llegamos en este caso a hablar de un delito y poder ir más allá, ¿no? Efectivamente, mira, puedes incluso en el campo de la administración de justicia, como tú tuviste la bondad de mencionar, soy abogado también, en el campo de la administración de justicia o en el ejercicio de la profesión, un proceso judicial puede no ser de carácter penal, puede ser un proceso judicial en donde tú requieras el pago de una deuda, por ejemplo, y puede transformarse, ¿sí? A través de un informe pericial puede transformarse en un proceso de carácter penal con otras implicaciones, en donde, por ejemplo, si tú firmas un documento, un cheque, una letra de cambio, cualquier documento en el que tú te comprometes a un pago con mi persona, vamos a suponer que por $10,000, ¿sí? Tú firmas eso con mi persona, yo presento una demanda si es que no se quiere cancelar, eso transita a través de un proceso judicial de carácter civil, pero si existe algún tipo de alteración en el documento y que se presenta mucho, hay gente que, qué sé yo, en un documento de $10,000 agrega un número más y lo hace de $110,000, claro, ¿sí? O una firma que no se corresponda, eso tiene una trascendencia de carácter penal, en donde si se establece una alteración, pierde validez del documento, es decir, ya no existen los $10,000, pierdes ese valor que tú prestaste, pero además tienes un proceso judicial en donde puedes perder la libertad también. Claro. Es un tema bastante complejo en el campo de la administración de justicia. Recién hacías una comparación, Juan, en cuanto a lo que pasa en Ecuador y la realidad que por ahí nos atraviesa acá en Argentina, ¿no? ¿Solés venir acá a nuestro país? Mira, de hecho yo incluso he realizado algunos estudios acá en Buenos Aires, sí, conozco la realidad por algunos colegas inclusive, la realidad de aquí, de algunos otros países, México, Perú, Colombia, etcétera. Yo lo que te puedo decir es que mantenemos más o menos las mismas realidades, ¿sí? Mantenemos casi las mismas realidades, con la diferencia entre los países tal vez por la presencia mayor o menor de cantidad de delitos. Ajá. ¿Sí? Pero más o menos mantenemos un poco las mismas realidades. Tal vez en cada país existen sectores en donde existe mayor prevención del delito, mayores capacitaciones, etcétera, pero un poco se mantienen las realidades, ¿no? Perfecto. ¿Cómo es un proceso? ¿Cuáles son las técnicas, en estas técnicas de investigación, cómo arranca ese proceso? Bueno, desde algunos puntos de vista vamos a hacer relación a la grafoscopía, vamos a hacer relación a un análisis de una firma. Hay algunos postulados básicos que tú tienes que desarrollarlos. Vamos a suponer que existe un documento con una firma que se encuentra impugnada, como te había mencionado hace un momento. Sí. Tú tienes que tomar muestras, si es que las tienes, de diferentes personas que se encuentren implicadas en ese espacio para poder realizar el cotejo o la comparación entre las firmas. El proceso de cotejo sigue un método que se denomina, un proceso que se denomina la escopometría, ¿sí? Que está basado en la observación y medición de caracteres, que en la actualidad ayuda mucho la tecnología, es decir, todo lo que nosotros observamos microscópicamente, etcétera, podemos nosotros a través de la tecnología de software especializado presentarlo, por ejemplo, ante un juez para que pueda observar las posibles alteraciones o no, la posible presencia o no de estos trazos inconscientes que te mencionaba. ¿Qué sucede en este caso? Se realiza un análisis de forma, ¿sí? En donde un análisis de forma, tus firmas o tu escritura, como te decía hace un momento, varía y puede variar si tienes mucho frío, claro, como el que estamos en estos días. Sí, puede variar si tienes mucho frío, puedes hacer la letra un poco más pequeña, pero en verano la letra puede ser un poco más distendida, etcétera, ¿no? Puedes tener una mayor inclinación, una mayor profundidad, etcétera. Ese análisis de forma te permite abrir las puertas a un segundo análisis, que es el análisis de fondo, en donde tú buscas el trazo inconsciente de cada persona. Es decir,
tú tienes tus propios trazos inconscientes y yo tengo que analizar la presencia de esos trazos inconscientes y buscar en las posibles firmas impugnadas. Tomamos muestras de tus firmas o en su defecto cuando alguien ha fallecido, por ejemplo, se tomarán muestras de documentos públicos. Claro, no solamente la firma, ¿no? Siempre puede ser no sé, un texto. Puede ser un texto. ¿No? Claro. Es mejor, por ejemplo, entre firmas, es mejor cotejar firma con firma, ¿no? Claro. Pero si es que tiene trazos que son legibles, se puede cotejar también textos con los trazos legibles de las firmas. Pero desde luego tú puedes analizar textos, escrituras, firmas, documentos. Sí, alteraciones documentales, estaríamos frente a la documentoscopía y así algunos de esos detalles. ¿Aún con documentos antiguos? Sí, documentos antiguos, siempre que se manejen documentos de carácter original, incluso antiguos, incluso en cualquier idioma, ¿no? Claro, o sea, copias no. Copias no, existen algunos estudios en donde se trata de fundamentar análisis de copias. Yo sostengo que eso es bastante riesgoso porque tú buscas los denominados trazos inconscientes. Esos trazos inconscientes pueden ser minúsculos y en una mala calidad de copia van a perderse. Presión, un montón de cuestiones de... Exactamente, terminaciones, obturaciones, algunos términos un poco técnicos. Entonces, si tú hablas de análisis certeros y que te vas a tener una conclusión certera, no puedes tener riesgos que no te lleven a tener esa certeza en las conclusiones. ¿Allá en Ecuador es una técnica muy utilizada, Juan? Sí. Bueno, de hecho, la escopometría nace acá en Argentina, se la aplica en diferentes países, allá en Ecuador sí. No existen tantos profesionales como en otros países que se dedican a esta área. La mayor cantidad de profesionales son profesionales vinculados a la policía, ¿sí? A la policía judicial, allá en el Ecuador. Y peritos particulares, como es mi caso, tal vez en mi ciudad, en la ciudad de Cuenca, estamos 5 o 6 personas. A nivel nacional seremos tal vez, me atrevería a dar un número de unas 20 o 30 personas. No somos muchos, claro, tampoco, no muchos, pero más son los peritos de las fuerzas policiales. Y un poco eso se replica también en el resto de países, ¿no? Yo creo que es importante que tanto las fuerzas policiales cuanto los peritos particulares puedan trabajar a la par, ¿sí? Porque van aportando incluso desde su perspectiva. Es importante cada espacio que se pueda dar de esa manera. Totalmente. Juan, bueno, dirigido a abogados, personal policial, judicial, criminología, estudiantes del área de grafología, bueno, y el público interesado en la temática puede asistir mañana. Le voy a preguntar a Marce, que la tengo aquí a mi lado, ¿hay cupos todavía? ¿La gente se puede anotar? ¿No se puede anotar? ¿Ni un lugar? Ah, vas a tener que volver, Juan. Con todo gusto. Vas a tener que volver, claro. Así que está gusto. Completo. Y además te quedás para el encuentro también del fin de semana. Sí. También, de hecho, sí, está destinado, como tú lo has mencionado, a cuerpos policiales, a estudiantes de criminología y en general también está abierto a alguien que quiera pues, encontrar algún área de desarrollo. A mí me parece muy interesante. Te digo, en el caso de los abogados se vuelve bastante interesante porque puedes aplicarlo, ¿sí? en la administración de justicia, tienes una aplicación bastante directa y cuando tú eres perito y tú eres abogado, tienes una visión tal vez complementaria en este espacio. Siempre hablamos de la tecnología, ¿no? La tecnología en cuanto a distintos aparatos que ayudan hoy quizás a la justicia o incluso, sin ir más lejos, los dispositivos, ¿no? Los servicios de mensajería instantáneo como WhatsApp, Facebook, que son como herramientas que hoy permiten también llegar a esclarecer un caso en particular. En este caso no lo podemos trasladar a la tecnología. A ver, hay un tema muy interesante ahí. Tú puedes tener toda la tecnología, pero, por ejemplo, no existe un software en el mundo que te determine si una firma es falsa o no. Claro. No hay un software, por una sencilla razón que te comentaba hace un momento. Cada uno tiene sus propios trazos inconscientes. Por lo tanto, yo tengo que encontrar tus trazos inconscientes y eso no lo puede hacer un software. Pero un software, por ejemplo, la tecnología sí te ayuda para capturar las imágenes, por ejemplo, y eso presentarlos en una audiencia. Ahora que casi todo el mundo, las audiencias están fundamentadas en la oralidad.
y en atención al derecho a la defensa tú presentas cada informe y eso puede valorarlo de mejor manera el juez. Porque el juez no está obligado a aceptar lo que dice un perito, sin embargo tiene que analizar y claro, qué mejor que no solamente le escuche, sino pueda observarlo observarlo de manera directa. Yo suelo mencionar siempre en las audiencias a los jueces, a los tribunales, yo no espero que me crean, sino que ustedes observen exactamente qué les estoy presentando. Entonces, la tecnología ayuda muchísimo, ¿no? Y en general en todas las áreas del forenses, ¿no? La tecnología en los propios peritajes informáticos, la tecnología en análisis biométrico de la voz, la tecnología en la reconstrucción virtual de accidentes de tránsito, es decir, es altamente positiva. Tenemos que irnos acoplando nada más a esas nuevas realidades y entender también desde la visión de la Administración de Justicia que son herramientas absolutamente válidas. Totalmente. Juan, un placer charlar este ratito con vos. ¿Hoy es el día libre? Sí. Hoy tenemos un poco ya libre. Hoy es el día libre. Mañana se viene una jornada intensa, ¿no? Así es. Porque van a ser varias horas. Así de es. 17 a 22. Así es. El seminario. Así tenemos ahí algunas horas. Algunas horas ahí para charlar con aquellos que ya se anotaron para ser parte de este encuentro, que la verdad, aquellos que asistan se van a ir con muchísimas ideas. Sí, esa es la intención, que podamos transmitir en algo lo que se ha podido hacer durante todo este tiempo. Yo llevo de cerca de 20 años ya como perito y pues intercambiar experiencias sobre todo, ¿no? Eso es absolutamente rico con quienes asisten, con el resto de expositores. Todo eso es muy interesante, conocer qué se hace aquí, qué hacemos allá, saber en qué podemos mejorar, etcétera, ¿no? Creo que esa es la parte más importante de todos estos encuentros. Totalmente. Juan, un placer, muchas gracias. A ti, muchísimas gracias, ¿no? Un saludo a toda la audiencia. Le agradecemos a Marce. Marce vuelve la semana que viene, ¿cierto? Muy bien, la vamos a estar esperando.